Hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 13 y el tema que quiero compartir con ustedes de este pasaje de Oseas 13, después de poder observar el pasaje, examinar un poco lo que el profeta está tratando de decirle a Israel del norte. Recuerda que el imperio está dividido y Oseas fue llamado a declarar la palabra del Señor, a tratar de llamar al arrepentimiento a Israel del norte antes que vengan los juicios que el mismo libro habla sobre Asiria, que vendrá de repente y los arruinará. Entonces, Oseas capítulo 13, el tema que yo le he puesto es cuidado con la ingratitud que podemos aplicar. Y entonces acá el caso de el castigo, el juicio sobre Israel, el imperio del norte, por su constante rebelión. Y en este mismo capítulo 13 hasta el capítulo 14, porque la unidad de este capítulo realmente empieza del capítulo 12 del 1 al 14, 4. La rebelión, y también vamos a ver el tema de restauración, el juicio final sobre Israel. Y la idea es que lo que se está castigando acá es la idolatría. Dios está en guerra contra la idolatría. Entonces, porque Dios está en guerra contra la idolatría quebranta los 3 primeros mandamientos que tenemos en la ley de Moisés. El pueblo de Israel, por haberse olvidado de Jehová su Dios, que entró con pacto con él en el Sinaí, haberse olvidado de su Dios, y no solamente olvidado, sino que suplantado, y ellos mismos creerse que estaban en la razón, que Dios estaba con ellos bendiciéndoles. En este capítulo Dios lo va a castigar por su ingratitud, porque no solamente se han olvidado, lo han sustituido con otros dioses, sino que ahora le estaban adorando a él, supuestamente, y esto es muy interesante que voy a compartir con ustedes, pero realmente a quien estaban adorando era a Baal, que es este dios cananeo, y Dios los va a castigar por su ingratitud. Y acá también en los versículos del 9 al 11 vemos la predicción que la monarquía va a terminar, e inevitablemente Israel va a ruina. Entonces acompáñenme con los primeros 3 versículos del capítulo 13. Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel. Cuando hablaba todos temblaban de miedo, pero Efraín pecó adorando a Baal y por eso murió. Ahora continúan pecando y fabricando ídolos, construyen los mejores imágenes. ¿Qué pueden hacer? Son trabajos hechos por los mejores artesanos. Les hablan a esas estatuas y besan a los becerros. Por eso serán como nubes del amanecer y como rocío que desaparece rápidamente. Serán como paja que arrastra el viento. En los lugares donde se trilla el grano, como humo que sale de una chimenea y desaparece. La versión que estoy usando para poder aclararles, si en caso ustedes tienen otra Biblia, es una versión de la Biblia, se llama Santa Biblia, la palabra de Dios para todos. Es una Biblia latinoamericana, hecho para Latinoamérica, y es de la Liga Bíblica Internacional, del Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Esa es la traducción que estoy usando. Entonces, continuamos con lo que dice que cuando Efraín hablaba, temblaban. Y hay dos posibilidades de entender este versículo. El término Efraín, recuerden que Efraín era uno de los hijos, el segundo de los hijos de José, y el otro era Manasés, el mayor. Cuando Jacob bendice a sus nietos, él toma a Efraín y le da la bendición de la progenitura, o sea, la bendición que le pertenecía a Manasés, del primogénito. José trata de corregirlo, pero Jacob le dice que él sabe lo que está haciendo. Cuando entran a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, 400 años después que están en esclavitud de Egipto, un poquito de historia para recordar. José, la tribu de José es representada a través de la media tribu de Efraín y la de Manasés, que eso viene a representar la tribu completa de José, ¿no? La de Manasés y la de Efraín. Entonces, José tuvo 12 hijos.
Los que no tienen heredad en la tierra es la tribu de Leví, que se dedica al servicio de Dios en el santuario, en el templo, a administrar al pueblo en las cosas espirituales, en ayudar a conducir juicios con los ancianos en la ciudad. Entonces, la tribu de Leví no tiene parte en la tierra, no tiene heredad, no en la tierra, ni José, no hay ninguna tribu que se llame la tribu de José. Entonces, Efraín y Manasés sustituyen a estas dos tribus. Bueno, Efraín, acá cuando habla en el versículo 1, cuando habla de que cuando hablaba el pueblo temblaba o ellos temblaban, está hablando de la arrogancia de Efraín, de esta tribu que se exaltó a sí mismo. Y ustedes pueden ver esto en los pasajes como Jueces capítulo 8:1 y capítulo 12:1, para que lean todo ese pasaje. Durante el periodo de los jueces, Gedeón, cuando va a guerra, Dios le dice que tiene mucha gente y tiene que disminuir. Bueno, al final los soldados con que Gedeón va a batallar eran 300 y la idea es que el pueblo iba a guerra, pero realmente era Dios el guerrero, el que peleaba por su pueblo. Entonces necesitaban disminuir la cantidad para que el pueblo no se ufane ni crezca en arrogancia pensando que a través de sus méritos, sus fortalezas, había ganado la guerra, sino que le den la gloria a Dios. Y en este capítulo 8, Efraín se enoja a la tribu porque no los llamaron, no los convocaron a la guerra. Y en el 12 tenemos un incidente similar. Entonces acá el temor de la tribu puede ser vista que cuando hablaba, las otras tribus temblaban. Es la idea. Y tanto Efraín como Manasés representaban las tribus más grandes de Palestina, ¿no? De la tierra de Canaán, geográficamente y numéricamente. La historia de José que les estaba contando está en Génesis 48. Otra posibilidad con esto que Efraín cuando hablaba el pueblo temblaba, se refiere que los líderes de la capital de Samaria, o son representantes de los líderes de la capital de Samaria, y recuerden el primer rey, Jeroboam I, que cuando el reino fue dividido, él invitó al pueblo a que vayan al norte, a Dan y a Betel, y que adoren ahí. Él inauguró la adoración de Baal en Israel. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 16:31, para que lean. Primera de Reyes 16:31. Entonces, él inauguró la adoración de Baal para Israel como un rival a la adoración que se hacía en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Entonces él puso los 2 becerros de oro como símbolos de la adoración a Jehová. Recuerden que fue Acab y Jezabel que trajeron la adoración de Baal a Israel. Jezabel era su mujer, ella era una sidonita de Tiro de Sidón. Todo esto lo pueden encontrar en el libro de Reyes. Baal es el dios de la fertilidad masculino del panteón de los dioses cananeos, ¿no? Ellos tenían multitud de dioses y Baal era este dios de la fertilidad masculino, que hemos estado estudiando. Y acá se nos dice que cuando Efraín en arrogancia se exaltó y inauguró la idolatría en el reino, esto es la historia que podemos referirnos al término de Efraín, dice que, miren el versículo 1, pecó adorando a Baal y por eso murió. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Entonces, esto se refiere que los poderes y esta preeminencia que tenía la tribu iba a cesar o cesó. Y es usado metafóricamente para hablar del juicio de Dios. Igual tenemos en Amós, cuando estudiamos el profeta Amós, cuando se habla de Moab, en el capítulo 2:2 habla sobre que iba a cesar. Y ahora se está usando este mismo término para decirnos que Efraín, iba a cesar como tribu y a la misma vez una representación que Israel va a cesar, va a dejar de ser, de existir. Otra referencia es Ezequiel capítulo 18:31. Y estos ídolos
del versículo 2 habla sobre cómo continúan pecando, ¿no? Este es el estilo de vida de Israel construyendo estas becerros de oro y poniendo los altares en Betel y en Dan, invitando al pueblo que vayan allá a adorar a Jehová en la imagen de Baal, en vez de que bajen a Jerusalén. Y, y eran ídolos que ellos creaban con sus propias manos, hechos de madera, bañados de oro, imágenes hechas con manos humanas en los locales del pueblo, y entonces se levantaban estos altares a Baal. Vean Oseas capítulo 2:8, Isaías 46:6 y Jeremías 10:4. Quiero hacer una aclaración acá, porque cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, estoy usando la palabra hombre para referirme a ambos, Adán y Eva, Génesis capítulo 1 y 2, Dios puso al hombre, a ambos, en el huerto del Edén para que ellos pudieran cuidar de la tierra, administrar la tierra, nombrar a los animales. La idea es que Dios puso su imagen en el ser humano, en el hombre, para que el hombre lo represente, para que el hombre refleje la imagen de Dios en medio de la creación buena de Dios. Entonces el hombre, el ser humano, funcionaba como un espejo que manifestaba la misma gloria de Dios. Para eso Dios creó al hombre, para que lo represente y manifieste quién es Jehová, para que manifieste la gloria de Dios. Es por eso que dice que lo creó a su imagen y semejanza. Dios puso su imagen en el hombre. Dios puso su imagen. Entonces, cuando el hombre se dedica a la idolatría, entra el pecado a través de la desobediencia, comen de la fruta que no debieron de comer, queriendo hacerse como Dios, creyendo a la mentira de Satanás y tratando de actuar independientemente. Eso es lo que hicieron, actuaron independientemente de la voluntad de Dios, pensando que por ellos mismos podían ser igual que Dios, conocer todas las cosas, el bien y el mal. Bueno, ahí entró el pecado con nuestros padres. ¿Qué sucede? La idolatría no solamente el hombre crea imágenes, renegando o dando la espalda o negando la imagen verdadera del Dios invisible que es trascendental y eterno, pero al mismo tiempo el hacer ídolos, el ser humano crea a Dios de acuerdo a su imagen y semejanza, de acuerdo a imagen de animales o de cosas creadas en la mente del ser humano, del hombre. Esa es la idea de Romanos 1:18, cuando Dios denuncia la rebelión de la humanidad. Entonces el ser humano crea a Dios haciendo imágenes, diciendo o negando al verdadero Dios, número 1, pecado de la idolatría. Por eso los primeros 10 mandamientos, los primeros 3 habla sobre la importancia de adorar a Dios y no crear y amarlo a Él con todo nuestro ser. Y número 2, con la idolatría el ser humano está negando su papel, su responsabilidad principal y primordial de reflejar la imagen de Dios en uno. Entonces, yo al hacer un ídolo, si lo puedo poner así en términos prácticos, yo al crear una imagen, al tallar un ídolo, estoy diciendo yo, como persona, no voy a reflejar la imagen de Dios en mí, sino que voy a hacer algo de mi propia imaginación que yo cree que va a reflejar lo que es Dios. Entonces, yo estoy renegando y negando mi responsabilidad de ser un reflejo de la imagen de Dios haciendo un ídolo. Es grave, es grave. Y estos entonces, haciendo estos ídolos, dice que lo besaban. Y nosotros aprendemos de 1 Reyes capítulo 19, versículo 18 y Job capítulo 31, 27, que el besar a los ídolos era parte de la adoración de Baal, de esta adoración cananea. Y supuestamente como ellos habían suplantado la adoración de Dios
por la adoración a Canaán. O sea, ellos decían, si uno cuestionaba a un israelita en este tiempo, si Oseas lo cuestionaba, decían, no, ellos responderían, nosotros estamos adorando a Dios. ¿De qué tú nos estás hablando de idolatría? Nosotros solamente adoramos a Dios. Pero claro, Dios sabe lo que hay en su corazón y en su mente, y Dios sabía que no lo estaban adorando a él, sino que estaban adorando a Canaán, a Baal, pretendiendo adorando a Jehová a través de estas becerros de oro. Y entonces la adoración de Dios fue corrompida, fue ensuciada con la adoración a Baal. Y ellos estaban adorando a imágenes que ellos mismos habían creado con sus propias manos, negando la imagen de Dios en ellos, que Dios había puesto en ellos, no solamente como humanidad, pero ahora como pueblo escogido, separado, nación santa, como habla Éxodo del 19 en adelante, capítulos del 19 en adelante, para Dios había redimido esta nación para que sea una nación ejemplar y traiga a las otras naciones a la verdadera adoración del verdadero Dios. Ellos habían entonces caído de la misma manera que los demás pueblos, haciendo ídolos que no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden actuar, y a eso se estaban inclinando y besando. Versículo 3 menciona 4 elementos que describe la transición de la rebelión de Israel, cómo va a pasar, y simplemente está hablando de juicio rápido y que Israel va a ser removido. Entonces habla de la mañana, de la nube de la mañana, nubes del amanecer, rocío que desaparece, paja que arrastra el viento, y lugares donde se trilla el grano, habla de grano y habla de humo que sale de la chimenea o de las ventanas. Así desaparecerá Israel, el juicio vendrá, porque ha despreciado su llamado de ser luz a las naciones, habiendo caído en la idolatría. Entonces Dios en el versículo 4 habla que dice el Señor, yo he sido el Señor tu Dios desde que vivías en Egipto. Esto introduce lo que ya hemos estado mencionando, que como Dios trajo los 10 mandamientos en Éxodo 22, Deuteronomio 5:6, y es una referencia a cómo Dios redimió a Israel, una referencia del enamoramiento, si podemos usar ese lenguaje, entre Dios y Israel, cuando Dios se casa con Israel y el tiempo que pasan en el desierto. Esto ya lo hemos visto en Oseas 2:14, cuando se usa a Oseas y a su esposa como representación de Dios e Israel. También en el capítulo 9:10 y en el capítulo 12:9. Pero Israel no lo ha conocido. No lo ha conocido. Y este conocer implica relación íntima, personal, lo que Dios requería en su ley. Era la base de la ley. Israel obedecía a su Dios, no porque tenía que hacerlo, y qué cargoso que es Dios darnos estos 10 mandamientos y más mandamientos, sino que Israel tenía que obedecerle y seguirle basado en el amor que debía de responder o de corresponder al amor inicial por Dios. Se trata de una relación íntima y personal con Dios. No se trata de religión, no se trata de reglas. Y Dios dice que no hay otro salvador que Él. Dios era el único que había redimido a su pueblo, el único que había cuidado de su pueblo en el desierto. Son palabras que se usan en el versículo 5. Y qué tragedia la de Israel, porque Dios con sus bendiciones trató de satisfacer a su pueblo, y el pueblo usó estas mismas bendiciones para engordarse religiosamente, espiritualmente hablando, hacerse orgulloso y arrogante, y así entonces olvidarse de Dios. Deuteronomio 6, versículo 10 al 12, Deuteronomio 8, versículo 11 al 20, habla, Dios da advertencia que cuando el pueblo entre a la tierra,
y gocen de las cosas que le dan, de los granos, de la fruta, de las viñas que ellos no plantaron, de la tierra que fluye leche y miel. Dios dice, tengan cuidado y se olviden que yo les doy esa tierra, yo les doy esa plenitud de la tierra y ustedes piensen que por mis esfuerzos nosotros tenemos lo que tenemos. Por nuestras energías nosotros estamos cosechando lo que hemos segado. Deuteronomio 32 al final también habla en el versículo 13 al 15. La tragedia es cuando pensamos que las bendiciones que Dios nos da es algo que merecemos y nos volvemos orgullosos, autocéntricos, creídos espiritualmente y nos olvidamos de Dios. Esa es la tragedia, tomar de lo físico y olvidarnos del aspecto personal, espiritual, de dónde vienen las cosas, de dónde viene el sustento. Continuamos, versículos 7 al 8 del capítulo 13, se hace referencia a animales salvajes y son metáforas para hablar del juicio de Dios. Los animales que se usan es el león, el leopardo, el oso y la leona. Jeremías 2:15, Jeremías 4:7, Jeremías 5:6, Salmos 7:2, Salmos 50:22. Son las metáforas que Dios usa, donde Dios habla. Si podemos comparar a Dios, Dios vendrá como estos animales salvajes a atacar a su propio pueblo. Entonces esta es una imagen en contraste de la imagen que Dios es el pastor de su pueblo, que los cuida, que los alimenta, que los guía. La imagen de Oseas 13:6, tenemos el ataque de Dios como un animal predador, porque ellos están en contra de su Dios. Versículo 9. Israel, te destruiré porque te pusiste en contra mía, te pusiste en contra de quien te ayudó. Dios era su ayuda. ¡Qué ironía! Israel había ayudado a su única ayuda que tenía. Su única ayuda. Dios, el que los había redimido. Entonces ahora Dios venía en juicio como estos animales predadores a destruirlos. Jeremías 2, 17 y 19 habla sobre esta tragedia, esta ironía. Versículo 10 al 11, ya estamos terminando. Se habla sobre la referencia que la monarquía va a terminar y también puede reflejar Deuteronomio 28, que también hace mención a eso, donde habla que Dios le dio un rey en su ira. Refleja 2 de Samuel capítulo 8, versículo 4 al 9, y también representa el exilio, que Israel será llevado en exilio por Asiria. Esto ya lo leímos en 2 de Reyes, capítulo 17, los primeros 6 versículos. Entonces el pueblo pidió rey porque quería ser como los demás pueblos. Dios le dice a Samuel, no te preocupes, a ti no te han desechado, me han desechado a mí, pero yo les daré rey. Les da el primer rey Saúl, que piecita, lean la historia. Empieza bien, termina mal por su desobediencia. Entonces al final los reyes en la historia de Israel, aparte de David, Salomón, que no eran perfectos porque sus vidas están llenas de errores y crímenes, pero bueno, estos reyes, Israel pensaba que los iba a liberar, los iba a ayudar, los iba a salvar. Y sí, Dios en su gracia y misericordia rescata, salva, redime a Israel muchas veces a través de estos reyes. Ejemplo a través de los filisteos con David. Pero al final era Dios haciendo el trabajo, no el rey. Es lo que David, cuando está peleando o va a pelear a Goliat y le dice que por sus blasfemias a este incrédulo Dios lo destruirá, y eso es lo que sucede, ¿no? Pero al final estos reyes quitan al pueblo, exprimen al pueblo, les imponen impuestos al pueblo. Entonces al final, cuando se trata de examinar y evaluar, Israel estaba mejor sin rey que con rey. Pero a pesar de esto, la gracia de Dios no desapareció.
¿Dónde está tu rey? Versículo 10. ¿Dónde está tu rey? Bueno, Dios era el rey de Israel, sino que estos no lo habían reconocido. El pecado está guardado, versículo 12, 13 y 14. La metáfora que se da es como dolores de parto. Israel como un hijo que está dentro de la barriga de su madre y no quiere salir cuando su tiempo ya caducado, o sea que espiritualmente estaba muerto. Miren 2 de Reyes, versículo 9:3, Isaías 37:3. Dolores de parto. Esto es un símbolo que nuestro mismo Señor Jesucristo usa en Mateo 24 para indicarnos sobre el juicio. Israel debería de reconocer el dolor y arrepentirse. Pero según Israel no había dolor porque había abundancia, prosperidad y no había de qué arrepentirse. Isaías 21:3, Isaías 26:7. Versículo 14. Los liberaré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu plaga? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarse. Efraín es el más rico entre todos sus hermanos, pero vendrá un viento del oriente. El aliento del Señor soplará desde el desierto. Los manantiales y fuentes de Efraín se secarán. El viento se llevará sus tesoros y objetos preciosos. Samaria es culpable por haberse rebelado contra su Dios. Serán pasados a cuchillo, sus hijos serán estrellados contra el suelo y sus mujeres embarazadas serán destripadas. ¡Qué figura tan horrorosa! Figuras de lo que sucede en guerras, en lo que sucedía en guerras antiguas. La compasión de Dios se esconderá de la vista. La compasión de Dios. Pablo hace referencia a este pasaje del versículo 14 en 1 Corintios 15:55. Pero acá el profeta lo usa como juicio. Pablo lo usa como la esperanza de lo que significa el hecho de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya el Seol ha perdido su derecho de clamar a los muertos, que la muerte tiene su derecho de llevarse a las almas. Ahora en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una forma irónica, podemos preguntar, ¿la muerte ha perdido su poder, ha perdido su fortaleza a todos aquellos que están en Cristo Jesús? Regresemos a Oseas, porque acá estamos viendo juicio. Acá estamos viendo juicio y todo esto es una figura que lamentarse, una figura desastrosa, que da lástima. Entonces la idea está ahí en el versículo 13, del capítulo 13. Miren la parte final. Miren el versículo 13. Le llegarán dolores como los que siente una mujer que da a luz. Él no será un niño sabio. Cuando le llegue la hora de nacer, no sobrevivirá. Entonces acá viene, ¿los liberaré del sepulcro? Dios está preguntándose a sí mismo, una pregunta retórica. La respuesta es no, no los va a liberar porque lo que le viene es muerte y destrucción. ¿Los rescataré de la muerte? No los va a rescatar. Muerte, ¿dónde está tu plaga? Este es como un llamado. Muerte, ven a actuar. Sepulcro, ¿dónde está tu poder? Como un llamado. Sepulcro, actúa en tu poder. No veo razón para lamentarse. No hay compasión. Efraín es el más rico entre todos sus hermanos y acá está. Pero vendrá un viento del oriente. Esta es una figura para Siria. Pero vendrá a Siria. El aliento del Señor soplará desde el desierto. Los manantiales y fuentes de Efraín se secarán. El viento se llevará sus tesoros y objetos preciosos. Todos sus ídolos, todas sus obras de arte que habían construido para adorar a Baal en nombre de Jehová, todo eso será llevado a Siria y puesto en el templo de los dioses de Asiria. Y así una vez más Dios demostrando que esas imágenes no podían hacer nada por Israel, porque no era nada, era una vanidad, eran basura. Antiguamente, cuando los pueblos conquistaban uno a otro o campañas militares, esto
era relacionado o es igual a campañas religiosas. No había diferencia. La religión era parte de toda la vida, aún de lo militar. Entonces, cuando un pueblo conquistaba a otro, o cuando un pueblo derrotaba a otro, eso significaba que los ídolos del pueblo ganador eran mejores, más grandes, más poderosos que los ídolos del pueblo perdedor. Eso es lo que significaba. Y no solamente eso, sino que los ídolos del pueblo perdedor eran capturados y eran puestos en el templo de los dioses, de los ídolos del pueblo ganador, diciendo, estos son como vasallos, estos son menos dioses que nuestros dioses. Entonces ahora Dios está poniendo a un lado y está permitiendo, él mismo está viniendo en juicio a través de Asiria. Ustedes pueden leer eso en Isaías 10, Isaías 12. Él mismo está viniendo, está permitiendo que Asiria sea el siervo de Dios en traer juicio a su pueblo y así mostrándole a Israel que sus Baales no eran nada, que sus Baales no iban a rescatarlo, como él los había liberado de la esclavitud de Egipto, que sus Baales eran solamente imágenes creadas por sus manos. Y es por eso que termina este capítulo diciendo que es culpable y caerán por su rebelión contra su Dios. Y entonces la imagen que se da es sobre la caída por la espada, que describe una forma real, vívida, los horrores de la guerra antigua. Miren, Oseas capítulo 10, 14. Toda la población sufrirá. Esto está ya dicho en Isaías 10, capítulo 24, 27. La próxima semana continuaremos con el último capítulo 14, pero permítanme aplicar para nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que estas imágenes, este mensaje quiere decirnos para nosotros? ¿Cuáles son los principios para el pueblo de Dios? Que el Señor nos dirija. Cuidado con la ingratitud. La ingratitud se produce cuando olvidamos quién es Dios y acentuamos, damos énfasis en quiénes somos nosotros. La ingratitud tiende a nacer, tiende a darse origen en medio de la prosperidad, en medio de la abundancia, cuando hay plenitud, cuando las cosas materiales están pero abundando. Cuando permitimos que lo material, y tomen atención acá porque esto a mí misma me estoy hablando, cuando permitimos que lo material sirvan a nuestra comodidad, a nuestro placer, a nuestra conveniencia y alimente nuestro egoísmo. Tengamos cuidado, seamos conscientes. Sí, Dios nos bendice con medios materiales. No hay pecado en los medios materiales y en la abundancia. Pero cuando lo material y lo abundante es usado para suplir a mi egoísmo, para pulir mi gloria, para promover mis intereses y no es usado para el servicio y la administración del reino de los cielos, caemos en el pecado de la ingratitud. Podemos tener casas grandes, casas lujosas, que dicen mucho de lo que pretendemos, de quiénes somos nosotros, en vez de usar las casas que Dios nos da, qué bendición, con sus lujos, para invitar y abrir la puerta al estudio de la palabra, para tener un estudio bíblico, para invitar a jóvenes a que vengan y coman y escuchen de las bendiciones de Dios para su vida, de la dirección que Dios quiere para sus vidas. Pero en vez de usarlo para eso, lo uso para mi pretensión. ¿Abres tu casa para las cosas del reino? ¿Invitas y alimentas en la casa que Dios te dio? Sí, pensamos que es mi casa. Aquellas personas que son indeseables de nuestra sociedad.
Invitas a tu casa, la casa que Dios te dio, aquellas personas que son ignoradas en nuestras congregaciones, aquellas personas que son marginadas, porque sí hay que decirlo, caemos nosotros como cristianos en hacer grupitos según el país de donde venimos. Entonces todos los peruanos nos ponemos acá y hablamos lo maravilloso que es el Perú y no hay nada como la comida del Perú y exaltamos las glorias de nuestra patria. Y nos olvidamos de aquellas personas que son de otra nacionalidad, pero porque no me caen bien, porque hablan un español raro, o porque recién llegaron a Canadá, o porque trabajan en limpieza, o lo que sea, o porque tienen 10 hijos y no nos conviene invitarlos porque ensucian, pueden romper las cosas o comen mucho. Cualquiera que sean nuestras excusas, marginamos como creyentes a personas, ignoramos y en vez de usar nuestras casas para servirles a esos mismos marginados, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados somos cuando invitamos a aquellas personas que no tienen cómo pagarnos, en vez de invitar a aquellos que sabemos que nos van a invitar a sus casas lujosas también. Hermanos, tengamos cuidado. Santiago capítulo 2, léanlo por favor del versículo 14 en adelante. Habla que la fe sin obras es muerta. De nada nos sirve mostrarle los dientes a nuestros hermanos durante la escuela dominical o el servicio y decirle Dios te bendiga, hermanos, cuando sabemos que esas personas están en escasez económica y pudiéramos servirle, quizás invitarle un almuerzo o una cena después de la iglesia. Tenemos nuestras refrigeradoras llenas, suplidas de todo tipo de comida. Muchos va al desperdicio cuando tenemos personas y niños viniendo a nuestras congregaciones con hambre y necesidad. ¿Cómo vas a usar de las cosas que Dios te da en abundancia para su servicio? Tienes carros, tenemos carros de lujo. ¿Lo estás usando para servir a las personas? ¿O te lo van a ensuciar? Y no estoy diciendo solamente para servirles en traerlos a la iglesia, aunque eso es bueno, Dios te bendiga, pero usar tu carro para, por ejemplo, llevarlos a una cita médica, ofrecerte en algún servicio, no sé, hacer algunas compritas que necesite hacer la señora de la casa. Y muchos quizás dirán, pero yo no soy taxi. Correcto, pero Dios te ha dado ese carro para que lo uses para su gloria. ¿Y cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a reflejar su imagen? Lamentablemente en América Latina la pobreza es algo bueno. Ha servido para que las personas vengan al Evangelio. Cuanto más necesidad hay, más crece la necesidad por el Evangelio. Pero cuanto más abundancia tenemos, más nos olvidamos del por qué Dios nos bendice con las cosas. Para servir de bendición a otros. Lean Éxodo 22. Nuestra necesidad con los marginados, los pobres, las viudas, los huérfanos, no ha caducado con el cristianismo, ha sido verificado. Y tenemos al mismo Señor Jesucristo diciéndonos en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Que nuestro servicio emane de nuestra adoración a Él. Que nuestro servicio salga de lo mucho que recibimos de Él y no caigamos en la ingratitud. Termino con esto. La ingratitud crece en nosotros conforme a nuestro sentido que nos merecemos lo que tenemos y no reconocemos la gracia, la misericordia de Dios operando en nuestras vidas. Creemos como Israel que merecemos la bendición de Dios. Porque ofrendo un cheque grande, porque sirvo, porque no me pierdo ni un servicio dominical. Hermanos, no merecemos nada. Si se trata de merecer algo, merecemos estar separados de Dios por la eternidad. Cuidado con la pretensión, con las palabrerías, con el orgullo religioso, con lucir lo que aparentemente pretendemos tener, valga la redundancia, una espiritualidad vana,
vacía delante de otros. Apocalipsis 3, 15 al 22. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Aunque hace muchas cosas, sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir, a vomitar de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico, y compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta, a tu vida, a tu corazón. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, tendré comunión con él. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Oiga bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra y nos mueva a ser genuinos en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra gratitud.